Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. ¿Cómo decís que os llamáis? Montoya. Había una vez, o quizá érase una vez. Bueno, esto será mejor que nos lo cuente un abuelo profesional. Empecemos. La princesa prometida. De S. Morgenstern, capítulo 1. Buttercup se crió en una pequeña granja en el país de Florín. Sus pasatiempos... Muchacho, abrillanta mi silla de montar. Quiero ver mi rostro reflejado en ella. Como desees. Hablar de La princesa prometida es hablar de una de las películas más recordadas de los años 80, considerada como el mago de Oz de su generación y de esas pocas que hoy en día se pueden ver y disfrutar en familia. Desde su estreno, ha conquistado millones de corazones en todo el mundo, creando una auténtica legión de fans. Aquel día descubrió con asombro que cuando él decía "como desees", en realidad significaba "te amo". Para la posteridad, un puñado de frases y escenas míticas que han quedado grabadas a fuego en el imaginario colectivo. Como desees. Me llamo Íñigo Montoya. Yo que vos tendría cuidado. Y otras que quizá no recuerden. El matrimonio. Soy de la Brigada Brutal. Sois la Brigada Brutal. Ha dicho claramente farolero. Incluso palabras que han pasado a formar parte de la leyenda de manera inconcebible. Sería inconcebible. 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 Siempre usas esa palabra y no creo que signifique lo que tú crees. Acompáñenos en este maravilloso viaje y descubran con nosotros cómo se crean los sueños. En efecto, cuando yo tenía tu edad, los libros eran nuestra televisión, y este es un libro especial. Es el libro que mi padre me leía cuando yo estaba enfermo y que yo solía leerle a tu padre. Y hoy voy a leer... Había una vez que se era un escritor llamado William Goldman. Según cuenta, escribió un par de páginas estando en California de lo que sería su nueva novela, pero se quedó en blanco y le entró lo que se conoce como bloqueo mental. Pensó que jamás la escribiría, pero un día iba caminando por Central Park y se dio cuenta de que ¿y si ya la había escrito otra persona? S. Morgenstern sería el inventado escritor y es el autor quien se la narra a sus hijos, donde él solo les cuenta las partes más interesantes. Sin duda, un artificio literario de lo más ingenioso. Por aquel entonces, el autor tenía 2 hijas pequeñas a las cuales les preguntó sobre qué querían que tratase su próximo libro. Una de ellas le dijo sobre una princesa y la otra le respondió sobre una novia. Así que dijo, vale, se titulará La princesa prometida. Con el paso de los años, hubo intentos para llevarla a la gran pantalla. Acudieron a grandes nombres como el de François Truffaut, Norman Jewison o Robert Redford, entre otros muchos. Pero debido a la rareza del film, no sabían cómo afrontarla ni promocionarla. El escritor se acabaría haciendo muy amigo del director Carl Reiner, a quien ofrecería en un principio adaptarla, aunque este no supo qué hacer con ella. Sería su hijo quien acabó leyendo y enamorándose de la novela. Años más tarde, se presentaría ante el escritor para decirle que estaba pensando en hacer una adaptación respetuosa de su obra. A lo cual, el escritor le respondió, este es mi libro favorito de todos los que he escrito. Lo quiero en mi lápida. Así que, ¿qué vas a hacer con él? Este hombre no era otro que Rob Reiner. Hijo del ya mencionado actor y director de cine Carl Reiner y de la actriz Estelle Reiner, sin duda le venía de familia. Nació el 6 de marzo de 1947. Este neoyorquino comenzaría su carrera como guionista de un programa cómico a finales de los 60, pero saltaría a la fama como actor en la comedia de los años 70 All in the Family, conocida como Todo en Familia en España,
y Mi familia en Hispanoamérica. Dicha actuación sería galardonada con 2 premios Emmy. I mean, it's obvious. Some nut left a kid on our doorstep, that's all. No, that ain't all. That kid was left special delivery from Michael Stivic, which there can't be more than one of them in this world. Como director destacan en su filmografía películas como Cuenta conmigo, basada en un relato de Stephen King en 1986, la divertida Cuando Harry encontró a Sally de 1989, de nuevo adaptando al maestro King de forma magistral en la terrorífica Misery en 1990, o el magnífico drama judicial Algunos hombres buenos de 1992. ¿A qué creas tú que tienes derecho? ¿Ordenó el código rojo? Hice el trabajo que me encargaste. ¿Ordenó el código rojo? ¡Por supuesto que lo hice, joder! Contó con un ajustado presupuesto de 16 millones de dólares. Hoy en día costaría en torno a 100 millones. El guión no pudo caer en mejores manos, pues sería el propio escritor William Goldman quien desempeñaría dicha labor. El conocido músico de los Dire Straits, Mark Knopfler, sería el encargado de componer la fantástica banda sonora de la película. Dijo que solo accedería si metía la gorra que llevaba en Spinal Tap, película sobre una banda de heavy metal realizada como falso documental por el director años antes. Por alguna parte, como prueba, la gorra aparece en una escena de la película. La mayor parte de su reparto han quedado inmortalizados y serán recordados para siempre por sus personajes de ficción. En un elenco formado por Fred Savage, quien se acabaría convirtiendo en el niño protagonista de la serie Aquellos maravillosos años, Peter Falk, quien sería recordado por encarnar a uno de los más famosos detectives de la televisión, el incombustible Teniente Colombo. Ya contaba en su haber con más de 60 años cuando lo eligieron para la película. Le dijo al director que tendrían que maquillarlo para parecer un abuelo. No querían decirle que ya tenía edad para serlo. De hecho, en principio se utilizaron una serie de prótesis y al verse estaba fatal. Dijo textualmente: Rob, parezco una víctima con quemaduras graves. Quizá deberíamos saltarnos lo del maquillaje. Escucha, has estado muy enfermo y te estás tomando este cuento muy a pecho. Será mejor que lo dejemos. Desde la invención del beso, ha habido 5 besos que han sido calificados como los más apasionados, los más puros. Este los superó a todos. Encabezando la película estaban la preciosísima Robin Wright. El director decía que tuvieron que encontrar lo que se describe en el libro como la chica más hermosa del mundo. No solamente era hermosa, de porte distinguido, sino que además sabía actuar. Y aunque nacida en Texas, tenía un acento inglés impecable. Ella era sencillamente la perfecta princesa prometida. Según ella misma ha contado, estaba totalmente enamorada, aunque este tenía novia. ¿Qué es lo que he hecho? De su compañero y héroe del film, Cary Elwes, que daba aire a galanes de la época dorada de Hollywood como Douglas Fairbanks Jr. Era perfecto para el papel. El pequeño bigote que lo acompaña casi toda la película fue idea del actor y le da ese toque aventurero. La muerte no detiene al amor. Lo único que puede hacer es devorarlo. El equipo se reunió con él en Alemania justo después del desastre de Chernóbil. Decían que las nubes radioactivas llegarían a esa zona arriesgándose a acabar contaminados permanentemente. Imposible. Solo para reunirse con el actor. Y sin duda, nadie mejor que él podría haber encarnado este papel. Como queráis. ¿Y si os doy mi palabra de español? No, gracias. Conozco demasiado a los españoles. Wally Shawn interpreta al cerebro de los raptores, el locuaz e inteligente Vicini, con la mítica batalla de ingenio en una lógica enrevesada y magistral ocurrencia del escritor en cuanto a qué copa en particular debe o no escoger. Como curiosidad, fue la primera escena que rodó el actor, que estaba tan nervioso que después de rodarla pensaba que iban a despedirle y sustituirle. Yo sería absoluta, totalmente y en cualquier sentido inconcebible. Pero que encajó como anillo al dedo en la película. Con una altura de 2 metros y 14 centímetros,
André el Gigante encarnaría al adorable Flesig. El propio escritor había pensado cuando escribió el personaje en la estrella de la lucha libre, por lo cual tardaron semanas en localizarlo, ya que viajaba como luchador por todo el mundo. En palabras del director, está claro que no se encuentran 50 gigantes todos los días. El papel era suyo desde el principio. Cuando le hicieron la prueba, Reiner le dio una escena de solo 3 páginas, tras la cual le dijo que lo necesitaría durante 15 semanas. No creo que con más de 10. Duración completa del rodaje. Este creía que era lo que necesitaba solo para dicho texto. Para facilitarle las cosas, el director grabó todo su diálogo en una cinta porque tenía problemas para leerlo, así que se aprendió su texto de memoria escuchando dicha cinta. Al luchador le costó mucho rodar sus escenas ya que tenía la espalda destrozada, hasta el punto de que apenas podía aguantar al protagonista cuando se le agarra a su espalda, y tuvieron que ingeniar una serie de rampas y trucos para aliviar el peso. Nunca he luchado contra uno solo tanto tiempo. Me he especializado en grupos. No de preocuparte por uno. Debido a su tamaño, lo hacía todo a lo grande. Cuentan que una vez hizo un solo de trompeta en forma de ventosidad que duró más de 1 minuto para deleite y sorpresa de los allí presentes. Mi estirón es demasiado deportivo. Una vez terminó, le preguntó el director si se encontraba bien, a lo cual este respondió: ahora sí, jefe. De carácter afable y cariñoso, sus compañeros lo describen como un gigante, como ser humano en todos los sentidos inimaginables, pero sobre todo por su enorme y puro corazón. Tenía una granja y le encantaba pasear con los animales porque notaba que no le miraban de forma extraña. Siempre decía: los gigantes y los enanos estamos fastidiados. Vaya, donde vaya me resulta difícil porque no construyen nada para la gente grande. Lo hacen para ciegos, para minusválidos y para los demás, pero no para gigantes. Un compañero de reparto creía que lo habían creado específicamente para la película, con todo tipo de rellenos y prótesis. Este mismo compañero escuchó una conversación con una de las componentes del equipo que le preguntó estando a solas durante un descanso en el rodaje del barco: ¿te estás divirtiendo con la película? ¿Estás disfrutando con ella? A lo cual este respondió afirmativamente. Esta quiso saber por qué. Él la miró y le contestó sin vacilar: no me mira nadie. Sin duda, era uno más de nosotros. He pensado para nosotros 4 si encontramos a la dama. ¡Hola, dama! Este no era otro que Mandy Patinkin, quien borda de manera fabulosa su papel como el espadachín español Íñigo Montoya. Me llamo Íñigo Montoya. Vas a trincar la por esa boca que me cago. En la búsqueda incansable del hombre de 6 dedos que acabó con la vida de su padre, marcando la suya para siempre. Pero fallé. Aquel hombre me dejó con vida, pero me marcó el rostro. Completarían el reparto Chris Sarandon como el pérfido y cobarde príncipe Humperdinck. Yo en tu lugar preferiría no decir esas cosas. Y Christopher West como su mano derecha, de 6 dedos, el conde Rugen. Actor que se mete tan de lleno en sus papeles que durante los rodajes solo deja aparecer a su personaje. No olvidéis que esto es para la posteridad. Sed sincero. ¿Qué sentís? Como aparición estelar tendríamos a un irreconocible y desternillante Billy Crystal, quien volvería a trabajar con el director en la ya mencionada comedia Cuando Harry encontró a Sally, y que en esta ocasión da vida al peculiar mago de la aventura, y a quien todos conocemos como el milagroso Max, un anciano cascarrabias que convive con la regañona bruja de su mujer, a quien da vida Carol Kane, y que ayudarán a nuestros héroes, no sin que antes Max se mofe e intente aprovecharse de ellos. Sí, hijo, el amor verdadero es lo más grande del mundo, con excepción de un bocadillo de cordero, lechuga y tomate, cuando el cordero es rico y magro y el tomate está en su punto. No, es tan sabroso, me encanta.
Pero no ha dicho eso, ha dicho claramente farolero. Y como sabemos, farolero significa tramposo, ¿eh? Estaríais jugando a cartas, él hizo trampas y... Rescatando finalmente a nuestro protagonista de las garras de la muerte. ¿Es que lo conseguirán? Haría falta un milagro. Se rodó por completo en Inglaterra, en el condado de Derbyshire, donde aparece la granja y el majestuoso castillo, que fue construido en 1086 por Guillermo el Conquistador para su hijo. Añadieron nueva estructura arquitectónica que se mantuvo tras la película, ya que ensalzaba la belleza del castillo. Nada como un toque hollywoodiense. Los estudios Shepperton se utilizarían para el rodaje en interiores. Querida, ¿estás segura de que él aún te quiere? Al fin y al cabo, fuiste tú quien le abandonó en el pantano. Sin mencionar que los piratas no suelen ser hombres de palabra. Mi Wesley volverá. Para los acantilados de la locura se tomó como referencia unos acantilados reales que se encuentran en Irlanda, llamados los acantilados de Moher, intercalando imágenes del rodaje en estudio, donde tenían fondos pintados, y tomas del acantilado real, en donde vemos que están trepando. El mítico y memorable duelo de espadas es el único en la historia en el que los actores aparecen en todos los planos donde se entrecruzan sus espadas, ya que en el cine más clásico, para las escenas generales, se utilizaban dobles o expertos espadachines para los duelos, exceptuando las acrobacias físicas con volteretas donde sí se utilizan dichos dobles. Se diseñó de manera minuciosa y tardaron 10 días en rodar la secuencia donde se entrelazan la acción, el humor y la sutileza. Admito que sois mejor que yo. ¿Por qué sonreís? Porque si algo que vos no sabéis, ¿De qué se trata? que no soy zurdo. Confesaros una cosa. Decidme. Que tampoco soy zurdo. Ninguno de los actores había practicado esgrima antes. Estuvieron estudiando de forma concienzuda entre 6 y 8 meses el arte de la esgrima. Para lograrlo, fueron aleccionados por profesores olímpicos y especialistas. Se realizó hacia el final del rodaje. Ambos actores previamente vieron la mítica Scaramouche, entre otras muchas, de 1952, tras lo cual decidieron y consiguieron superar la que era considerada hasta entonces la película con el mejor duelo de espadas y que ostentaba el récord de duración en una escena. Como ya hemos dicho, una de sus frases fue tan recordada que en una ocasión el director una vez fue a un restaurante en Nueva York, donde John Gotti, un conocido mafioso, iba a cenar allí todos los jueves a las 8 con un grupo de mafiosos y en un principio no lo reconocieron. Después de la cena, Rob Reiner salió y había una limusina inmensa aparcada delante del restaurante. En palabras del propio director, había un tipo al lado de pie que parecía Luca Brasi del Padrino. Me miró a los ojos y me dijo: Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Casi me cago encima. Luego me miró nuevamente y me dijo que le encantaba La princesa prometida. Si un matón de Gotti cita el diálogo, sabes que la película ha calado. He amado más intensamente de lo que un asesino como vos puede imaginar. Si alguna vez se preguntaron cómo es posible que Buttercup incluso con la venda no reconozca la voz de su amado, o más adelante cuando lo ve con la máscara puesta, aquí tenemos la respuesta. Son libertades que te puedes tomar gracias a Superman, que solo con ponerse gafas pasaba a convertirse en Clark Kent. Confundiendo por completo a Lois Lane, y todos lo aceptábamos como algo real, y que son totalmente distintos, al igual que aquí con Wesley y el hombre de negro. Damos por hecho que son personas diferentes. Aquí, si os fijáis, el actor camina con muchísimo cuidado. Se había roto prácticamente el tobillo. Un par de días antes de rodar la escena, se estaba paseando en una especie de buggy, el cual volcó haciéndose daño. Aún así, se empeñó en hacerla. Le dolía muchísimo. Si os fijáis, se sienta de una manera elegante y con mucho estilo, pero porque en realidad no podía apoyar el pie. No puedo hacer excepciones.
Si corre la voz de que un pirata se ha ablandado, empiezan a desobedecerte y entonces solo hay peleas, peleas y peleas. El Pantano de Fuego fue un decorado construido en Shepperton Studios. Los árboles que se ven justo antes de llegar por el barranco son un fondo pintado. Incendiaron literalmente el vestido de la actriz principal en lo que fue el primer día de rodaje. Para las arenas movedizas se montó de manera compleja un aparejo debajo del escenario, seguida de una trampilla. El salto de cabeza del protagonista lo hizo un doble porque al cruzar la arena tenía que encogerse para no pegar contra las tuberías y los cables que había debajo. Aunque el actor quiso intentarlo, quedó atascado en la arena y tuvieron que sacarlo de manera aparatosa. Bueno, no me construiría una casita aquí, pero los árboles son preciosos. Ahora podemos observar a los RTI, o lo que viene siendo roedores de tamaño inusual. Tenían a 2 enanos haciéndolo. Llevaban unos disfraces muy grandes de rata. Uno de ellos parece ser que se le daba bien deambular y olfatear, y el otro podía moverse muy deprisa con el disfraz puesto. A este último, el director lo requirió uno de los días de rodaje, pero este no estaba. Luego descubrieron que lo habían detenido. En comisaría, el hombre estaba intentando argumentar que estaba en el rodaje de una película cuyo título era La princesa prometida. La policía, al preguntarle cuál era su papel, este respondió: soy una de las ratas. Tuvieron que ir a sacarle de la cárcel para que se pusiese el disfraz y pudiera terminar el rodaje. Wesley, ¿qué hay de las RAG? ¿Los roedores de aspecto gigantesco? No creo que existan. El coscorrón con el pomo de la espada que recibe Wesley, este dijo: no, pégame, no pasa nada. ¡Se murió! Por el hombre de 6 dedos se lo propició sin querer de manera real y tuvo que ir al hospital, interrumpiendo ese día el rodaje hasta que le curaron su herida. Tras esto, en el libro, Wesley tiene que atravesar el Zoo de la Muerte, pero debido a su limitado presupuesto, crearon el Pozo de la Desesperación. El papel del albino estuvo interpretado por un cómico inglés llamado Mel Smith. ¿Dónde está el hombre de negro? Fezzik, ayúdale a recordar. Las estancias del castillo que aparecen en el film son auténticas y datan de más de 1000 años. Para la máquina que te succiona la vida, la idea de estas ventosas conectadas a una rueda hidráulica como artefacto de tortura fue creada de manera ingeniosa por el departamento artístico. En palabras del escritor y guionista, estaba en la máquina y recuerdo que pensé: ¿cómo voy a sacarle de ahí? Y de repente me di cuenta de que no iba a sacarle. Y por primera vez en mi vida me puse a llorar a lágrima viva, porque esa no había sido mi intención. Está muerto. Esto no es justo. Cuando Íñigo parlamenta pidiendo ayuda a su padre para encontrar al hombre de negro, fue bastante difícil de lograr. Y no por el texto, sino porque pasaba un avión por la zona cada 15 o 20 segundos, debido a la cercanía de un aeropuerto, sumado a que había que añadir el efecto de humo y el movimiento de cámara para que encajase como una aureola por detrás del personaje. Fue un trabajo arduo y necesitaron 20 tomas hasta conseguirlo. Para los créditos finales se utilizaron, como la antigua usanza, los llamados créditos tipo telones, donde se mostraba a los actores en una escena de la película y luego ponían sus nombres seguidos del nombre de sus personajes, que parecían saludar y despedirse del público. La princesa prometida es una invitación a la lectura, y aunque sabemos que toda la película es la narración de un libro contado a través de la voz de un abuelo a su nieto, consigue hacernos cómplices y mantenernos enganchados como espectadores, siendo capaz de entretener a pequeños y adultos por igual, lanzando a estos últimos un grito a ese niño que todos llevamos dentro, en una maravillosa fábula a modo de cuento de hadas encantador,
donde convergen en un magnífico equilibrio de forma ingeniosa, con un punto gracioso y satírico, la aventura, la magia, la amistad, la venganza y por encima de todo, el amor, un amor tan absoluto, tan puro e inquebrantable que es capaz de vencer incluso a la propia muerte y salir victorioso. Y que sigue enamorando generación tras generación en un relato de fantasía universal en el que, como el propio tiempo, ya es eterno. Como desees.